Me alegro de lo que el Señor ha estado hablando. El domingo pasado escuché la predicación también, creo que vamos todos en una misma línea. Creo que el Señor está dirigiéndonos, ¿no?, a poder vivir en esta nueva etapa. Hablamos de una nueva etapa donde Dios quiere enseñarnos a vivir como reyes en cierto sentido, ¿no? Saúl tenía destinado un reino, pero lo perdió, se conformó con las asnas, al fin se conforma con un estilo de vida del cual Dios no lo tenía pensado para él. Dios tenía otro plan para él. Y eso pasa muchas veces con nosotros, ¿no? Los planes de Dios con nosotros, tiene planes grandes, tiene pensamientos de bien, dice la palabra, ¿no? Y a veces nosotros terminamos conformándonos con lo que nos alcanza, con lo que nos llega a la vida. Pero no es un problema de Dios, es un problema nuestro. David sí, David logró poco a poco. Veíamos a un David que en la medida que iba pasando el tiempo íbamos viendo cualidad y características de él y vamos entendiendo que era uno conforme al corazón de Dios, ¿no? Dice que al desechar a Saúl, Dios dice, me buscaré uno conforme a mi corazón. Y Dios buscaba un perfil, ¿no?, de líder, buscaba un perfil de rey, buscaba un perfil de persona a quien confiarle cosas grandes. Y Dios busca, ¿sabes tú? En la Biblia yo veo a Dios buscando adoradores, por ejemplo, que le adoren en espíritu y en verdad. Dice la Biblia que Él busca adoradores, ¿no? Por otro lado, dice el profeta Ezequiel que Él busca también intercesores, gente que haga vallado e interceda a favor de la tierra para que no la destruya, ¿no? Dios busca. ¿Por qué Dios busca? Esa es una de las preguntas que yo me hacía años atrás. ¿Por qué Dios busca? Dios busca porque no es fácil de encontrar. Se busca lo escaso, se busca lo que se pierde, ¿no? Significa que en algún momento se perdieron los adoradores y se perdieron los intercesores. Y también se perdieron, en cierto sentido, si lo aplicamos, gente de acuerdo al perfil que Dios está buscando. Dios busca perfiles determinados para determinadas tareas. Y cuando ve a David nos damos cuenta que David tenía ciertas cualidades. No era de los bocazas que hablan de él, que tal vez tiraba flores para su vida, ¿no? De lo que era, pero sí en silencio. Vemos a un David que en silencio cultivaba algo, cultivaba un carácter, cultivaba un estilo de vida, y todo eso lo cultivaba de la mano del Señor, porque cultivaba su relación con Dios. En otras palabras, todo lo que es nuestro carácter y forma de ser debe desprenderse de nuestra relación con Dios, ¿no? Y eso lo vemos en David. Cuando lo descubre el siervo, cuando el siervo lo presenta donde Saúl, dice, ¡buah! Este sí que es un hombre vigoroso, un hombre de guerra, un hombre prudente en sus palabras, es un hombre, y Dios está con él, dice también, ¿no? Y Dios está con él. Madre mía, es decir, se da cuenta que Dios está con él. La gente se da cuenta cuando alguien tiene algo de Dios o no lo tiene. La gente se da cuenta cuando hay prudencia en las palabras y cuando no las hay. Y no solamente David era prudente en sus palabras, sino que también en sus hechos y en sus acciones, ¿no? Y eso veíamos, ¿no?, de que la persona prudente es parte de la guerra espiritual, ¿no?, que tenemos, que la persona prudente es aquella que todo, ¿no? Y una persona prudente sabe gobernarse a sí mismo, sabe controlarse a sí mismo. Saúl no era prudente, no se sabía controlar. Se dejó guiar por el odio, se dejó guiar por el rencor, se dejó guiar por los celos, se dejó guiar por sus amarguras, se dejó guiar y manipular por ello y terminó perdiendo todo lo que tenía. Entonces hay una enseñanza allí, que no es capaz de gobernarse a sí mismo no va a gobernar nada, ¿no? El esposo que no es capaz de gobernarse a sí mismo no puede gobernar su casa. La esposa que no es capaz de gobernarse a sí mismo no puede gobernar la casa. Los padres que no saben gobernarse a sí mismos, imposible que puedan administrar bien su hogar, su familia, su relación con sus hijos. Es decir, el tema no está en lo que ponen a nuestro alrededor. El tema está en lo que sujetamos en nuestro interior, ¿no? Y eso es lo fuerte y eso es lo poderoso que hay en nosotros. Otra cosa interesante era que Saúl logró tenerle miedo, temía a David. Pero le temía, ¿por qué le temía? Porque no lograba sacarlo de sus casillas. A pesar de que le tiraba lanzas para atravesarlo, él las esquivaba y David seguía como si nada. Lo enviaba a la guerra y seguía siendo leal a Saúl. ¿Tenía motivos para hablar mal de Saúl? Claro que los tenía. ¿Tenía motivos para llamarlo loco? Lo tenía. Tenía motivos para muchas cosas, pero él se mantuvo en su línea de respeto, de honra, de reconocimiento, porque entendía que las armas de la milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Hoy yo quiero ver un aspecto que tiene que ver con poder y autoridad, por supuesto, que tiene que ver con las armas que vamos usando y cómo David iba enfrentando, ¿no? Vamos a seguir viendo cómo David iba enfrentando
todos los desafíos que se iban presentando. Primera de Samuel, capítulo 24, voy a leer allí algunos versículos, los iré leyendo saltados, algunos, pero para que podamos ver esta situación y sacar algunas enseñanzas de esta, que nos van a venir muy bien, Jesús dijo que bendigamos y no maldigamos, bendecir y no maldecir. Bendecir viene de bien decir, de hablar bien, y maldecir tiene que ver de hablar mal, obvio, lo opuesto, ¿no? Bendecimos a Dios, hablamos bien de Dios, decimos cosas buenas de Dios, ¿no? Y es fácil bendecir a Dios, porque no tenemos nada que reprocharle. Pero la Biblia nos habla de que tenemos que bendecir a nuestro prójimo, bendecir a nuestros enemigos, bendecir a los que nos hacen mal. Ay, 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 eso sí que cuesta. Eso sí que cuesta, eso sí que es difícil. A mí no me venga a mí con cosas que decir que, no, pastor, hay que hacerlo, no. Del hay que hacerlo al hacerlo hay mucho trecho, ¿no? Hay una bastante diferencia al respecto. Y Dios nos enseñaba y nos enseña en la Biblia que debemos bendecir y no maldecir. Podemos bendecir a los que nos hacen bien, claro, eso es fácil. Pero ¿qué pasa con los que nos hacen mal? Y es lo que yo quiero que veamos un poco en la vida de David, algunos aspectos. Y 1 Samuel 24, versículo 1 en adelante. Dice, voy a leer hasta el 3 o el 4. Dice, cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo, he aquí David está en el desierto de Engadi. Y tomando Saúl 3,000 hombres, escogidos de todo Israel, es decir, escogió a los mejores al comando de élite de aquella época, y 3,000, nada menos que 3,000, para ir por un hombre, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. No se lo esperaba Saúl, ¿no? Entonces los hombres de David le dieron un codazo en las costillas y le dijeron, David, mira, he aquí el día que te dijo Jehová, he aquí que entregó a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Como ya sabéis, Saúl buscaba a David, tenía celos de David, envidia de David. David era un hombre a su corta edad, un joven, vamos a decir, respetado y admirado por todo el pueblo. Se conducía bien, el chico era simpático, el chico era correcto. No le faltaba el respeto a nadie, ni siquiera a su peor enemigo, que era Saúl. Saúl lo buscaba para matarlo, Saúl hablaba mal de él, Saúl lo desprestigiaba, pero David enmudecía. Saúl le quiso matar con una lanza, pero David no le faltó el respeto. Sabía que Saúl le estaba buscando, pero él, lejos de confrontarlo, huía. David sabía quién era el ungido, A estas alturas de la vida, David sabía lo que estaba destinado para él. Sabía que él iba a ser el futuro rey de Israel. Sabía que iba a contar y ya contaba con el respaldo de Dios. Sabía que simplemente era cuestión de tiempo. Pero él tenía una cosa clara, él no iba a apresurar los tiempos y no iba a apresurar los momentos y no se iba a valer de ningún tipo de artimaña humana para apresurar los tiempos que tenían que llegar, porque sabía que lo que Dios había prometido se iba a cumplir tarde o temprano, se iba a cumplir sobre su vida. Y a pesar de que Saúl ponía en riesgo su vida, él no veía a Saúl como un peligro para que Dios cumpliese sus propósitos en su vida. Y eso es una cosa interesante. Porque cuando Dios tiene propósitos con nosotros, no tenemos por qué temer lo que pueda hacer el hombre. No tenemos por qué temer a la circunstancia, a lo que nos está ocurriendo. Porque de acuerdo a lo que Dios ha establecido, lo que Dios ha querido, Él lo va a desarrollar. Si en nosotros está el corazón dispuesto, el corazón disponible también, ¿no? Para obedecer, para acatar, para sujetarnos a Él, no hay nada que pueda impedir que Dios cumpla su propósito en nosotros. Lo único que puede impedir es que nuestro corazón se rebele, como Saúl. Un corazón rebelde, un corazón altivo, un corazón duro, un corazón contumaz, un corazón llevado a su idea. Es imposible que pueda alcanzar los propósitos de Dios. Pero en cambio el corazón sencillo, humilde, que se deja guiar, llegará hasta donde Dios quiera llevarle. Y eso me encanta, porque cuando nos disponemos en las manos de Dios, sabemos dónde comenzamos, pero no sabemos a dónde llegamos, hacia dónde Dios nos quiere llevar. Y David eso lo sabía. David eso lo tenía claro. Pero había un enemigo que estaba acechando
seguramente como un enemigo que seguramente en más de algún momento le habrá quitado el sueño. Estaba allí el temor, la sombra de Saúl, que podría estropear, no solamente matar su vida, sino que matar los sueños. Yo no sé, hay cosas que yo tengo muchos sueños en mi vida todavía por cumplir. Tengo varios años por delante por vivir. Y hay cosas que me gustaría ver, hay cosas que me gustaría realizar, que me gustaría desarrollar. Si algún día Dios me dijera, oye, te quiero llevar, déjeme decirle, yo le diría, Señor, pero es que hay cositas que me gustaría todavía alcanzar. Es decir, no tengo miedo por mi presente, me daría tristeza a ciertas cosas del futuro que me hubiese alcanzado a lograr. Obvio que estar con el Señor siempre va a ser mucho mejor. Yo creo que David también en esa posición miraba hacia adelante y decía, si me cortan la vida, hay algo que me voy a perder. Pero él no lo llevaba a un plano personal, él simplemente lo veía. Y en esta persecución tan sanguinaria, tan osada, tan cruel, porque Saúl no escatimó en gasto, no escatimó en esfuerzo para encontrar a David, incluso mató a gente, hubo mucha sangre derramada por poder atrapar a David. Él estaba ya desquiciado en todo eso. Dice que un día en esta persecución, como ya lo habéis leído, cuando llega al desierto a buscarlo, busca por los peñascos y para dormir por la noche se mete en una cueva a descansar los pies, dice, ¿no? Bueno, yo pensé nomás que a mí se me hinchaban los pies, pero a él también se le hinchaban los pies, ¿no? Se le hincharía también las varices, no sé, todo. El pobre, no tengo idea. Pero ahí, a descansar, ¿no? Entró a descansar a la cueva. Pero él no sabía que David estaba allí. Él fue a dormir con el enemigo, sin saber, se mete en la boca del lobo, se mete Saúl. Saúl no sabía lo que estaba allí ocurriendo. Y David lo ve, lo reconoce, los soldados lo reconocen. Ellos estaban en la esquina, escondiditos allí en el rincón. Cuando lo ven entrar seguramente y dormir. Y ahí va el codazo, digo yo, tal vez ahí entre las costillas, en silencio, diciéndole, David, ahí está Saúl, córtale la cabeza, clávale con la lanza, deshazte de él, ¿no? Y es interesante porque uno de los argumentos que le dicen ahí, he aquí el día, este es el día que te dijo Dios. Es decir, Dios le había prometido a David que un día iba a entregar a sus enemigos en sus manos. No sé si me voy a explicar. Es decir, David sabía que tarde o temprano Dios le iba a entregar a sus enemigos en sus manos y que los enemigos él los iba a poder hacer con ellos como él quisiera. Es que el día, dice allí, que Jehová dijo, el versículo 4, y harás con él como bien te pareciere. Es decir, él tuvo en sus manos la capacidad de elegir lo que podía hacer con su enemigo. Él tenía la oportunidad de elegir. Él podía haber hecho lo uno como lo otro. Él tenía la libertad de haberle cortado la vida y haber acabado con Saúl, o lo que hizo, perdonarle la vida. Y David optó por la segunda opción, por perdonarle la vida. Yo no sé yo si lo hubiese hecho, de verdad, yo me lo pienso, pero él lo hizo, le perdona la vida. ¿Y qué es lo que hace? El versículo 5 dice que el versículo 4 termina diciendo que él calladamente no le puso una mano encima, no lo mató, pero le cortó una orilla, dice, del manto de Saúl. Se la cortó así, se la guardó y la tuvo allí. La mañana, ¿y eso qué es lo que provoca en él? El versículo 5 dice que después de esto se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Es decir, solamente cortarle el manto a él lo descompuso. ¿Por qué lo descompuso? ¿Por qué él se sintió tan mal? ¿Por lo que era Saúl o por lo que era él? No sé si me noto la diferencia, ¿no? Él sabía que Saúl era el ungido, pero él también sabía cómo él tenía que comportarse frente a un ungido. Sabía que Saúl era el rey, él no le tenía miedo al rey, porque él iba a ser el futuro rey. Y seguramente usando artimañas humanas, cortándole la cabeza, él hubiese llegado al reinado mucho antes. Pero yo no veo a un David actuando solamente por el otro, por lo que el otro simbolizaba, aunque está muy bien, sino por lo que él era en esencia. Por lo que él era en esencia. Porque lo que él era como persona. ¿Me voy explicando? Él no se iba a rebajar, a comportarse como un hombre, como un rey común y corriente, como una persona común y corriente. Él tenía que comportarse y estar a la altura de las circunstancias. Y alguien que está a la altura de las circunstancias no busca la venganza, sino que perdona. Albert Einstein dice que el débil guarda rencor, pero que el fuerte perdona. Y que el sabio no los toma en cuenta. ¿Te das cuenta? ¿No? O el inteligente, perdón, no los toma en cuenta. Es decir,
El débil guarda rencor, es decir, los débiles guardan rencor y tienen aquí y no perdonan nunca, nunca lo sueltan y va. La gente vive libre por la vida, el que te hizo daño va libre por la vida y el que vive amargado es uno, ¿no? Por decirlo de esa manera. El débil vive amargado, sufriendo las consecuencias de un daño, ¿no? Mientras los otros van libres por la vida. El hombre fuerte no, perdona, dice, ya, yo te perdono. Porque el que perdona se pone en una posición de autoridad. Se pone en una posición de altura de las circunstancias. Pero a Einstein le agregó lo otro, ¿no? El inteligente no los toma ni en cuenta. Es como que un perro ladra, ya está. No te tomo ni en cuenta, no merece ni merece la pena que te ponga atención. David optó por la posición de quien vive en alto. David tomó la mejor decisión. No actuó por venganza, no lo actuó por venganza. Se dejó guiar por la misericordia en su corazón, dejó que la misericordia actuara en su corazón. Seguramente su prudencia lo guió para hacer las cosas bien. Él era un hombre prudente, recordemos. Y él sabía lo que correspondía, él buscaba siempre. Recuerden que el prudente piensa en las consecuencias de los hechos, no piensa en los hechos inmediatos. No es un hombre que actúa de manera cegada, sino que le gusta tener los ojos abiertos, los pies bien puestos en la tierra, la mente abierta, calculando lo que va a ocurrir. Y él sabía que si él actuaba de una determinada manera o de otra, eso iba a traer consecuencias a futuro. Sabía seguramente que la violencia traería más violencia. Él sabía que seguramente si se vengaba y mataba a Saúl, eso iba a provocar una escalada de violencia. Y seguramente él entendía que su reino no podía estar fundado en la violencia y el temor, porque al final se transformaría en el mismo personaje que tanto lo perseguía a él, que era un Saúl. Se transformaría en un Saúl más, lleno de odio en su corazón, lleno de rencor y lleno de celos, desconfiando de todo el mundo, porque a través de sus acciones iba a provocar un ambiente de violencia, un ambiente de desconfianza, un ambiente de incertidumbre a su lado. ¿Sabes? Tú y yo somos los que provocamos el ambiente. Tú y yo con nuestras decisiones podemos provocar ambientes, encender fuegos o apagar fuegos. Con nuestras palabras encendemos bosques o apagamos bosques. Con nuestras actitudes echamos agua al incendio o le echamos gasolina, ¿no? Pero son nuestras actitudes las que van a provocar que las cosas sean de bendición o maldición y que acarreen algo bueno en el futuro o malo para nosotros. Y David sabía muy bien lo que estaba haciendo. No le pone la mano encima simplemente por misericordia. Creo yo que él entiende que lo que él quería construir, que si él iba a ser el rey y si el día de mañana iba a construir un reino, él tenía que hacerlo sobre algo bueno, sobre algo fiable, sobre algo consistente, no sobre principios, y que nadie el día de mañana le apuntase con el dedo que él había sido un derramador de sangre y que a través de su sangre derramada él llegó a ser lo que era. Que nadie pudiese el día de mañana apuntarlo por el dedo y manchar su honra y manchar su prestigio. Él quiso hacer las cosas bien, hacerlo bien. Y hacerlo bien significa pagar un precio. Y eso es lo que David está haciendo y nos está enseñando a través de sus acciones. Que para poder hacer las cosas bien, a veces tenemos que pagar un precio muy alto, pero que merece la pena. Y el primer precio que él paga es el no tomar venganza, sino que es el actuar con misericordia frente a quien te ha hecho daño, frente a quien te ha desprestigiado, frente a quien ha actuado injustamente con tu vida, ¿no? Quien te ha pagado mal, ¿no? Quien ha hecho las cosas mal y tal vez ha provocado que todo salga mal. Y a veces miramos hacia nuestro presente y decimos, si no hubiese vivido esto, yo estaría hoy en otro lugar, ¿no? Y culpamos a los demás de nuestros hechos. David nos enseña que eso no es así. Nos enseña que nadie es culpable de lo que nosotros vivimos. Si en algún momento hubo alguien culpable, llega un punto en nuestra vida cuando nos encontramos con Dios en que podemos tomar las riendas de nuestra vida, la dirección de nuestra vida, ¿no? Y encaminarnos hacia los propósitos de Dios y construir un reino, entre comillas, y construir una vida, ¿no? Diferente a la que hemos vivido. Aleluya. La violencia traería más violencia a su vida. El rencor traería más rencor. La fuerza sería un reino por la fuerza, construido por la fuerza, pero David no lo quería. Él quería que las cosas fluyeran, que fluyeran de acuerdo al cauce normal de lo que Dios quería hacer. ¿Como quién quería construir un reino? ¿Qué tipo de reino? ¿Qué es lo que iba a sostener su reino? Yo creo que esas eran las cosas que David estaba pensando en un momento dado de su vida. Yo no quiero que mi reino sea como el reino de Saúl. Yo no quiero ser como Saúl, ni quiero tener un reino como él. Yo quiero tener algo bueno, algo digno, algo hermoso. Yo recuerdo más de alguna vez
haber hablado con jóvenes, y a veces cuando lo sigo, son parte de las temáticas que tratamos a veces con algunos jóvenes, ¿no? Yo les digo es que no tenemos por qué tener, y no estamos destinados a vivir y tener el mismo matrimonio que nuestros padres han tenido. Estamos destinados a heredar mejores matrimonios y que tener mejores hijos de lo que nuestros padres tuvieron. Eso nos incluye a nosotros. Claro, yo no fui el mejor hijo y creo que he tenido mejores hijos de lo que yo fui con mi padre. De verdad, he tenido mejores hijos. Yo no sé por qué no sé si me los he ganado, pero la misericordia de Dios me permite tener a Samuel y a Paz, ¿no? Yo creo que ha sido la mezcla, ¿no? Con Sara creo que hemos hecho una muy buena mezcla, que el producto ha salido mejor, ¿no? Entonces, qué sé yo, ¿no? Pero Dios nos permite, ¿no?, cambiar la historia del curso, de los acontecimientos. Cuando llegamos a Cristo todo puede venir bien. La venganza, David sabía que le llevaría a repetir el mismo patrón del cual estaba huyendo, del cual venía arrancando, ¿no? Del cual él era una víctima. Él a través de esa actitud de venganza abriría las puertas en su vida a la desconfianza, al miedo, a la inseguridad. Abriría las puertas de los celos también, ¿no? Y al derramamiento de sangre en su reino. Y no contaríamos ahora con un reino como el que se recuerda de David, un reino de paz, un reino de quietud, un reino de conquista, un reino de logros. Hubiese sido recordado como un reino tal vez de derramador de sangre, de contiendas, de rencillas, de celos. Eso hubiese sido el protagonista o lo que hubiese marcado la vida de David. Pero David cambió la historia. David dio vuelta a página. David dijo, las cosas hay que hacerlas bien. Él sería medido seguramente, si hace las cosas, hubiera actuado mal, él hubiese sido medido con la misma vara con la que estaban midiendo a Saúl en aquel entonces. A Saúl nadie lo desprestigió, él se desprestigió solo. Él mismo con sus acciones tiró piedras sobre su tejado. Él solo con sus acciones terminó desprestigiado y la gente le tenía miedo, no le respetaba, no valoraba en él autoridad, no veía en él una autoridad, sino que infundía temor, infundía confusión, infundía miedo por los cambios que él había tenido. Y David, si actuaba de la misma manera, sería medido con la misma vara, sería tratado con la misma actitud también. Seguramente otros buscarían matarle a él para quedarse con el reino. Otros buscarían la venganza para quedarse con el reino. Y David dijo, no, yo no lo voy a hacer de esa manera. David escogió otro camino. Mire el versículo 5 y 6. Después de esto dice que se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl y dijo a los hombres que estaban a su alrededor y que le estaban codeando ahí a la costilla, como ya dije, no, para que lo matara. Mejor me guarde de hacer tal cosa. ¿Contra quién? Contra el loco, contra el desquiciado de Saúl. No, contra mí, contra mi Señor, contra el ungido de Jehová. No, aunque él también estaba consciente de que ya había perdido hasta la unción, pero lo sigue mirando como el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová, ¿no? David se encarga, ¿no?, de respetar y honrar a su enemigo. Él le da honra al que tiene honra, ya está, lo hizo mal, no pasa nada, es problema de él y Dios, yo lo voy a honrar, él es el ungido, él sigue siendo rey, él todavía está en ese trono, yo no se lo voy a quitar, porque es Dios el que me lo tiene que dar, ¿no? Yo no voy a luchar con la fuerza, no voy a hacer de mala manera, es Dios el que tiene que estar allí, y le da honra al que honra. Cuando la Biblia nos dice honra a tu padre y a tu madre, no dice honralo si te trató bien, honralo a pesar de que fue violento, honralo a pesar de que fueron tal vez abusivos, honralos a pesar de que te abandonaron, honralos a pesar de que fueron ausentes, honralos y honralos a pesar de todas las cosas, honralos, porque ese es el Espíritu de Cristo. El Espíritu dice bendice, no maldigas, bendice, aunque hay motivos, no pasa nada, los motivos no importan, aquí no tiene nada que ver si hay motivo o no hay motivo, porque la justicia de Dios no se juzga, o Él no juzga de acuerdo a los motivos, su justicia se juzga, o Él actúa de acuerdo a su misericordia, si no estaríamos todos cortados aquí, porque Él tenía motivos más que suficientes para cortarnos la cabeza. Honra al que honra a tus líderes, honra a tus jefes, lo hagan mal o lo hagan bien, honralos, son los jefes, ya está, ellos rendirán cuenta. Honra a nuestros presidentes, honramos a nuestras autoridades, les bendecimos, hablamos bien de ellos, aunque lo hagan mal, con la boca pequeña, pero ya, con la boca grande los honramos y los bendecimos. David tenía motivos para deshonrar a Saúl, lo tenía. Le podría haber dicho loco y se hubiera quedado corto, le hubiese dicho endemoniado y se hubiera quedado corto.
Le hubiese dicho, el Espíritu ya no está contigo y tenía la razón. Pero aún así, él dice, yo no lo voy a tocar. Al ungido de Jehová. Él respetó y honró a su enemigo. Versículo 8 dice, también David se levantó después y saliendo de la cueva dio voces detrás de Saúl. Saúl esa mañana se levantó como si nada, muy fresco y todo, se alejó de la cueva y cuando ya estaba lejos de la cueva, David sale de la cueva con sus amigos y le da un grito a Saúl allí, ¿no? Le da un grito a Saúl y se dice aquí, mi señor rey, le dice, ¿no? Y mira para atrás Saúl, no me imagino yo. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. Es decir, se postró a tierra frente a él. Mi rey, le dice, ¿no? Él está loco, ¿cómo? Te está matando, dice mi rey. Tú eres rey, que yo no te quiero matar, rey. Hagamos las paces, mi rey. Le reverencia, lo reconoce. Oye, pero esto es como loco, yo tengo un orgullo muy grande o qué, no sé. Pero mi rey, ahí está. Y esto quedó de piedra Saúl cuando se ve eso, ¿no? Había estado metido allí, David tenía su vida en su mano y no le cortó la cabeza y Saúl esto lo valora luego, ¿no? Se da cuenta, ¿no? Pero la actitud de David, le da respeto, le da honra al enemigo, reverencia, le da reconocimiento. Y a través del reconocimiento lo que busca también es aplacar la ira. Saúl, es que yo no te estoy buscando para matarte. ¿Por qué ves en mí un enemigo? No le creas a la gente que te cotilla al oído. No, porque había gente que se aprovechaba, ¿no? Que estaban celosos de David y querían también que Saúl lo matara pronto, ¿no? Versículo 12. Mire lo que dice, bueno, déjame leer el 11, que es muy bonito lo que le dice. Y mira, le dice David a Saúl, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti, sin embargo tú andas a casa de mi vida para quitármela. Juzgue Jehová entre tú y yo, y véngueme de ti, Jehová, pero mi mano no será contra ti, Yo no quiero hacerte daño, Saúl. Yo soy el quien debieras confiar, pero bueno, has decidido ir en contra mío. No lo voy a hacer, y me gusta esto, porque David reconoce que no le corresponde a él hacer justicia. No, dice David, yo no lo voy a hacer. Mira, que Dios juzgue entre tú y yo, que Dios juzgue, pero mi mano no será contra ti. Mi mano no va a levantar contra ti. Yo no voy a hacer lo posible para quitarte. Yo no voy a forzar nada. Yo no voy a empujar nada. Y esto es interesante, porque cuando tenemos que aprender a descansar, a que Dios le dé fluidez a ciertas situaciones. Nosotros tendemos a meter nuestra mano, a presionar, a manipular, a controlar, para que se den ciertas situaciones, en muchos aspectos de nuestra vida. Y a veces Dios lo que ha hecho es cerrar las puertas, y a veces lo que Dios ha hecho es detener ciertos avances, simplemente para hacernos esperar, para probar nuestro corazón, para probar nuestra fe. Entonces Él y el tiempo es el mejor maestro que hay. Dios usa el tiempo para enseñarnos, para moldearnos, para controlarnos, aquietarnos, etc., ¿no? Y Dios lo usa para aquellas cosas. Pero David, vuelvo a esto, dice, yo no voy a tomar venganza. No le corresponde, él entiende que no le corresponde hacer justicia por su mano. Y eso es un punto interesante que debemos nosotros tener siempre presente. Tú y yo no estamos para hacer justicia y ser los justicieros de Dios en nuestro beneficio y pelear por nuestras causas. No estamos para pelear por nuestras causas. No lo llevó a un plano personal. Él no dijo, ¿sabe? Él no veía que era Saúl metiéndose con él. Él veía a Dios tratando su vida. Él no llevó la circunstancia a un plano personal. Él no vio al hombre. Él entendía, como aprendiste el domingo pasado, que la lucha no era contra carne y sangre, no es con la persona, sino es contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, ¿no? Contra huestes espirituales de maldad, que están influenciando, que están allí envenenando, que están condicionando, que están manipulando circunstancias a nuestro alrededor. Pero hay una cosa bonita. Así como el diablo manipula, controla, la Biblia dice que a los que aman a Dios, todas las cosas conspiran para bien. Conspiran, ¿no? Conjugan para bien. Eso tiene que ver con la raíz griega, ¿no? Que todo se cocina para bien. Es decir, el enemigo mientras está buscando que las cosas conspiren para mal, a los que amamos a Dios, todas las cosas nos conspiran para bien. Todo va ayudando a bien y todo va empujando hacia allá. Entonces no nos corresponde hacer justicia. No lo tenemos por qué llevar a un plano personal.
Dice que él lo dejó en las manos de Dios. Pero mi mano no será contra ti. Que sea Dios el que meta su mano, pero yo no voy a meter mi mano. Qué descanso es eso, ¿eh? Cuando tú luego ves en cómo se resuelven las situaciones y tú no has metido tu mano, hay una cosa interesante porque uno dice, esto es de Dios. Es Dios el que está en el asunto. Pero cuando uno ha metido la mano, uno siempre tiene como el bichito, ¿no? Me lo habré hecho mal, me habré equivocado, me habré apresurado, me habré tardado, no tenía que haber hablado con este, no tenía que haber... ¿Te das cuenta? Cuando dejamos las cosas en la mano de Dios, Dios, encárgate tú. Si el desenlace de esto yo no le voy a poner un final a este asunto, el final lo escribes tú, Señor. Y eso es lo que le está diciendo David a Saúl. Tú, que Dios juzgue, pero mi mano no será contra ti. No estaba dispuesto a actuar como los... Mire el versículo 13. Como dice el proverbio de los antiguos, le dice David, de los impíos, ¿qué cosa saldrá? La impiedad. Así que mi mano no será contra ti. En otras palabras, le está diciendo, yo no voy a actuar como los impíos. Yo no voy a actuar y no voy a ser un rey como el rey de los impíos. Recuerden eso. Saúl se estaba comportando y se había comportado como un rey cualquiera, de acuerdo al corazón del hombre. Como los otros reyes actúan, vengativos, buscando a sus enemigos. Pero David dijo, no. Yo no voy a actuar como los otros impíos. Yo no voy a usar las armas, las herramientas, y no voy a gobernar como gobiernan los demás. No voy a administrar las cosas como administran los demás. No me voy a relacionar con la gente como se relacionan los demás. Yo lo quiero hacer bien. Yo lo quiero hacer de acuerdo al corazón de Dios. Yo lo quiero hacer de acuerdo a los principios de Dios. Yo lo quiero hacer de acuerdo al carácter de Cristo, diríamos nosotros en nuestra época. Tenemos que hacerlo de acuerdo al carácter de Cristo. Yo no voy a actuar como los impíos. Y diríamos, tenemos que actuar como Cristo actuaría. Tenemos que actuar de acuerdo al Espíritu de Dios, como Él lo haría. ¿No? Él no estaba dispuesto a actuar como ellos. ¿Por qué? Porque Él era diferente. Yo soy diferente. ¿Sabe, hermano? Y esas son cosas que debemos repetirnos cada mañana cuando nos levantamos, mirarnos al espejo y decir, yo soy diferente. Yo soy diferente. Yo soy diferente. He sido llamado a bendecir, no a maldecir. Yo he sido llamado a dejar las cosas en las manos de Dios y no ponerme ansioso para cumplir con ciertas cosas. He sido llamado a descansar en los brazos del Señor. He sido llamado a disfrutar del pastoreo de Dios porque Él me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. He sido guiado para estar bajo la cobertura, bajo la sombra del Omnipotente, bajo su amparo, bajo Él. He sido llamado, no para estar desquiciado fuera de Él, buscándome la vida, a ver qué puede pasar, asustado. No. Hemos sido llamados porque somos diferentes. Tú eres diferente. Tú eres diferente. Por eso debemos comportarnos de manera diferente. David se miraba al espejo y decía, no, yo no soy como los otros reyes. Yo no voy a ser como Saúl. A veces algunos dicen, yo no voy a ser como mi papá, y se comportan igual que el papá. Meten la misma pata que los papás. ¿Sí? Claro. Yo no voy a ser igual que mi jefe cuando yo tenga. Y son igual que los jefes. ¿Por qué? Porque repiten los mismos patrones. Porque actúan de la misma manera y crean esos mismos hábitos en su vida. Pero David estaba él se había propuesto hacerlo de manera diferente. No cayó en el juego. Versículo 17. Y dijo David, más justo eres tú que yo. Le dijo a David, Saúl. Saúl le dijo a David, más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Más justo eres tú que yo. Tú eres más justo que yo. Se ganó el respeto de Saúl. Y eso se había ganado el temor. Dice la Biblia que Saúl temía a David porque se comportaba prudentemente. Tenía tanto carácter, es decir, el carácter no tiene que ver con gritos, el carácter no tiene que ver con chillar, no tiene que ver con golpear la mesa. Eso es tener mal carácter, ¿vale? El carácter es alguien que tiene aplomo, que tú no lo vas a sacar de la posición en la que se encuentra, a pesar de que todo, ¿no? Gobierno de sí mismo. Y David tenía tan buen carácter, tenía ese carácter que Saúl le temía. Pero ahora David no solamente logra que Saúl le tema, sino que le respete. Que le respete, le dice, tú eres mejor que yo. Tú me has pagado bien por mal. Tú eres más justo que yo. Tú tienes una vida más íntegra que la mía. Tuvo que reconocer que su vida era un desastre por el carácter, por la forma de vivir que tenía David. Hay un proverbio, que es el proverbio 16:7. Perdón, parece que no te lo di ese.
No pasa nada, yo lo leo aquí para que no te líes con los otros textos. Mira el Proverbio 16:7, dice: cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, y esa es la parte clave, ¿no? El tema de los enemigos queda ahí, es como consecuencia, ¿no? Pero cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, ¿qué significa todo eso? Que te conduces como Dios quiere que te conduzca. Cuando estás a la altura, cuando entiendes que eres diferente y estás destinado a algo diferente, te comportas, tomas decisiones, oras, pides la dirección de Dios, buscas el respaldo de Dios en todo lo que haces, buscas la aprobación de Dios en todo lo que haces, quieres agradar a Dios en todo lo que haces y por ende te actúas con misericordia, actúas como un hombre justo, una mujer justa, con misericordia. Dios a la larga va a provocar eso, el respeto de tus enemigos. Aún sus enemigos hacen estar con Él. Hacer estar en paz con Él. Es decir, nos ganamos el respeto de la gente. Mateo 5, 44 al 48, ya para ir cerrando. Mateo 5, 44 al 48, textos que ya muy conocidos. Pero yo os digo, ¿sí? Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre, que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestro hermano solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Madre mía, ¿no? No, que usted es pastor, así que usted como pastor, no, a mí no me meta aquí en el listón. El listón lo ponemos, dice, así como vuestro Padre es perfecto, sed vosotros perfectos. Porque de alguna forma u otra lo que Dios busca es una representatividad, es decir, que le representemos a Él. Nuestras acciones hablan de Dios, nuestras acciones predican de Dios, nuestra actitud predica de Él, habla bien o habla mal de Él, bendice o maldice, nuestras acciones le bendicen o le maldicen. Entonces Él nos pone ese desafío. Aquí nadie dijo que esto era fácil, Él dijo que había que hacerlo. Él no dijo si lo sentíamos, hay que hacerlo. Él no dijo si te aparece un ángel y sientes una música de fondo, entonces tú di, bendigo al que me ha maldecido. No, se bendice y a quien nos ha maldecido, lo hacemos. Romanos 12, versículos 17 al 21, dice, la misma línea, no paguéis a nadie mal por mal, procurar lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, por supuesto, estad en paz con todos los hombres, en cuanto dependa de vosotros, ¿no? David procuró estar en paz con Saúl, que no lo logró, es otro problema, pero estuvo él, hizo todo lo posible, honrándolo, reconociéndolo, mostrándole lealtad, estando a la altura de las circunstancias, ¿no? Estad en paz con los hombres, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejar lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Qué es lo que estaba haciendo David? Juzgue Dios entre tú y yo. ¿Dónde lo estaba dejando? En las manos de Dios. Yo pregunto, ¿tu problema está en las manos de Dios? ¿Tu situación está en las manos de Dios? ¿Las relaciones personales están en la mano de Dios? ¿Las relaciones de conflicto las dejamos en las manos de Dios? Bueno, si las hemos dejado, dejémoslas allí. No seamos como aquel que las deja y después dice, vengo a buscar algo que se me ha quedado. Y volvemos a tomar el control, ¿no? Ya las dejé un día, pero como veo que no hacen nada, Señor, como todavía lo veo vivo, como no se ha mordido la lengua y se ha envenenado, como tú todavía lo sigues bendiciendo, ¿ah? Como todavía lo sigues bendiciendo o la sigues bendiciendo, como le sigues pagando bien, ¿no? Bueno, porque dice la Biblia que Dios hace llover sobre justos e injustos, así que va a llover igual, ¿vale? Así es que, no, dejamos lugar, dejamos las cosas en las manos de Dios y dejamos que Dios actúe. Deja que Dios actúe.
Y deja que Dios lo haga. Ahora usted me dirá, claro, porque Dios sí que le va a dar su merecido. Resulta que a lo mejor no lo hace. Y resulta que Dios no le da el merecido que tú esperas. Más encima lo bendice todavía. Y le prospera, y le hace bien, y le da lo que estaba... Ay, eso no va a... Pero ya está en las manos de Dios. Al final lo que quiere Dios es quitarte un peso de encima. Es quitarte una preocupación de encima. Lo que Él busca es quitarte ese agobio, es quitar la presión, es que tú seas libre para vivir y no vivas condicionado por lo que te hicieron, por lo que vivió, por el enemigo, por lo que dijeron, por la actitud, porque este está planificando, bla, bla, y una serie de cuestiones que se transforman en una novela de estas amarillas, pero amarillas, turbias, ¿no? No voy a decir de qué país, pero de esas que hay por ahí en algunos países, ¿no? Que se caracterizan. Las turcas, los venezolanos no, esas ya pasaron, hasta las turcas, ahora. Y nuestra vida se transforma, ¿no? en unas vidas turbias. Pero eso turbio es porque nosotros lo hemos permitido. No es porque hemos dejado. Si dejamos las cosas en las manos de Dios, Dios trae claridad, trae orden. Y no importa lo que Dios haga, Él sabrá lo que hace. Él sabrá vengar de la mejor manera. Él sabrá pasar las cuentas de la mejor manera. Y si la pasa bien y si no, no. Como dice la palabra, mía es la venganza. Dice, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Por eso que he invitado a algunos a comer en algunos días. Pues haciendo esto, ascas de fuego amontonará sobre su... No me inviten a comer estos días porque a mí me va a entrar la duda ahora. Ahora me va a entrar la duda. Voy a decir, ¿dónde están las ascuas de fuego aquí? Me invitó a comer y ahora, ¿no? Los vi un poco tensos, por eso que tiré la broma. Los vi un poco así como que estaban afligidos algunos. Si tu enemigo dice, tuviere hambre, dale de comer. Es decir, bendícele. Bendícele, no importa lo que hayan hecho. Y termina diciendo el versículo 21, y creo que encierra la idea, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Si te das cuenta, no dice no seas vencido de tu enemigo malo, porque no está poniéndolo en una persona, está hablando de lo malo, porque lo malo no es una persona, lo malo son los sentimientos, lo malo son las situaciones que nosotros provocamos, es lo que ocurre en nuestro corazón. Y nosotros podemos en nuestro corazón dejarnos guiar por lo malo o dejarnos guiar por lo bueno. Saúl está allí a nuestros pies. Saúl es puesto allí a nuestros pies. Y Dios muchas veces nos dice, ¿le cortas la cabeza o no le cortas la cabeza? Ahí está, hazlo, a ver. Pero ojo con lo que haces. Porque lo que hagas tendrá repercusiones el día de mañana. ¿Qué tipo de reino quieres construir? ¿Qué tipo de familia quieres construir? ¿Qué tipo de relaciones humanas quieres construir? ¿Basadas en la venganza? ¿Basadas en la desconfianza? ¿Me voy a relaciones turbias? ¿O quieres algo sano? Lo sano se construye haciendo las cosas sanas, haciéndolas bien y dejando que Dios controle y haga juicio, con justo juicio de acuerdo a su criterio y a su perfecta voluntad. Así que bendice a quienes te han maldecido. ¿Qué tal si hacemos este ejercicio? Vamos a terminar orando en esta dirección, en este momento.